recuerdo que me sentía como, oye, pero ¿por qué nadie más escucha esto mismo que estoy escuchando yo? Sí. Es una segunda instancia, ¿no? De yo descubría información o otros recursos, otras puertas por donde explorar a través del podcast en inglés. Y después entré a trabajar en una consultoría, hacíamos temas de storytelling de negocios y transformación cultural, diseño organizacional, design thinking, cosas de ese estilo para empresas grandes. Y llegábamos con los directores de las empresas y no sabían o no entendían de qué estábamos hablando. Y otra vez decía, bueno, pero ¿cómo me enteré yo de todas estas cosas? Y volvía al tema del podcast. Y acá en México, no sé cómo se acostumbra en Colombia, pero acá en México, muchos de esos directores de puestos altos, que ya tienen a lo mejor 60 años y demás, pues entraron ahí cuando todavía no era tan importante saber inglés, o al menos no era tan importante dominarlo como para consumir cosas en inglés. Y entonces no les podía recomendar un podcast porque no lo iban a escuchar. O sea, a lo mejor podían leer un libro, pero ir manejando y escuchando algo en inglés no era tan cómodo para ellos. Entonces no encontraba referencias. Y cuando empecé a buscar podcast en español para decirle, bueno, escucha esto para que entiendas qué es lo que te estoy tratando de vender, fue donde empecé a toparme con pared de que no había los podcasts en español como los que yo me gustaba escuchar en inglés, ¿no? Y te digo, el mejor que había en ese entonces era Empréndete, porque no sonaba como un programa de radio, ¿no? Que es el problema. Todo lo que encontrabas en podcast eran programas de radio que retransmitían en eso, ¿no? Y gente de buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a las 2 de la tarde, ¿no? Así como así, de quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. Ahí no, ahí era una conversación muy a gusto. Y entonces dije, bueno, tiene que haber más, ¿no? O debería existir más. En ese momento le propongo a la consultoría en la que trabajaba hacer un podcast. Oye, ¿por qué no hacemos un podcast? Hablamos de temas de los que estamos dominando el día a día. Ponemos en español las temáticas de las que estamos leyendo, ¿no? O sea, oye, este libro no está todavía doblado al español porque también tardan mucho en doblar libros. Hablemos de lo que aprendimos en ese libro en el podcast. Pues sí, pero a lo mejor todavía no es buen momento y no podemos como dejar recursos para hacer eso. Éramos poquitos, éramos de una consultoría boutique, éramos 4 o 5 personas. Sí. Entonces ahí medio me mataron esa chispita o esa emoción. Todavía no sabía que podía hacer las cosas sin pedir permiso. Entonces, algo de ahí. Exacto. De hecho, en esa consultoría fue donde aprendí eso, por varias razones. Y luego brinco a trabajar en un banco. Y en el banco mi jefe no era un área del banco que tuviera que hacer cosas de banco. Era un área del banco que veía temas de emprendimiento, no una iniciativa del banco. Entonces, mi jefe, que hasta la fecha es un gran amigo, me dice, pues dátelo, haz el proyecto, ahorita no tiene sentido que lo hagas aquí, pero hazlo, si te va bien el proyecto. Mi chamba, yo entré ahí como knowledge manager, ¿no? Gerente de conocimiento, y mi trabajo era cómo hacer para que quien esté emprendiendo encuentre los recursos que necesita para llevar su proyecto más lejos, ¿no? Entonces, para que haya más y mejores emprendedores en México. Entonces era, ¿qué tiene que saber esta persona? De temas legales, de temas de marketing, temas fiscales, de temas de estrategia, etcétera. Y mi chamba era llevarlo a ellos, ya sea que yo lo impartiera, que conociera al experto que lo impartiera, que encontrara en internet videos que lo explicaran y poder darles eso. Entonces, me decía, si el podcast... Eso era en un banco. Bien, eso era en un banco, sí. Sí, era el director como parte de, de los créditos que les daban a los emprendedores. ¿Ustedes conocen Bancolombia? Sí. ¿No? Sí, obvio. Que hace cosas de innovación muy interesantes. Algo similar de este banco en México. Se llama Banregio. El área se llama Nexo y el director de Banregio es una persona sumamente inteligente, es muy joven. Y él decía, bueno, ¿por qué no? En lugar de estar nada más queriendo cobrarle a la gente y dando créditos y demás, ¿por qué no mejor hacemos que la gente tenga negocios, que les vaya chingón? Y si les va muy bien al negocio, tarde o temprano van a necesitar un crédito para seguir creciendo o para el día a día y demás. Y si nosotros les estuvimos ayudando durante estos años, tal vez van a voltear a vernos a nosotros y si no, no pasa nada. Si la marea sube, todos los barcos suben y algo nos va a salpicar, ¿no? O sea, si a todo le va mejor en México, la economía va a mejorar. Entonces, esa era la intención de esa área. Y por eso lo hacían así, no cobraban absolutamente nada a la gente por estos recursos. Había un área de mentoría que llevaba otra compañía que se llama Lucrecia, había un área de comunidad que llevaba Paola, Juan Pablo llevaba otra área, o sea, todos llevaban áreas relacionadas con ayudar a que haya más y mejores empresas en México. Entonces, y me decía Pedro Luis, que es mi jefe, ahora mi jefe en ese entonces, me decía, pues si tu podcast le va bien, que es un proyecto por fuera,
tarde o temprano vas a tener que tener invitados que luego puedes traer a que den charlas para los emprendedores, o si quieres tener un invitado que a lo mejor no te contesta por ser Diego y Dementes y que es un podcast que apenas está empezando, puedes primero invitarlo a Banregio y decirle, oye, ven a una conferencia acá, a lo mejor o sea, tocas la puerta con el nombre de un banco, te abren y ya que te hagas amigo de ellos, lo invitas a tu podcast. Entonces, hasta él me decía, date a lo que tú quieras hacer con este proyecto. Entonces ahí empezó. Todo esto es para decirles que ahí empieza Dementes, y me tardé un año todavía en arrancarlo, desde que compré el equipo y leí todo lo que tenía que leer para hacerlo. Y ya empezó y nos fue muy bien desde el principio.